Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy exploraremos los momentos más impactantes en los que personas confesaron un crimen poco antes de creer que iban a morir, lo que llevó a la resolución de casos sin resolver. She said she just snapped. Carolyn! It had enough. Larry Webb. En el 2000, Natasha Alex Carter y su madre Susan desaparecieron de Virginia Occidental. Durante años, las autoridades no tuvieron ni idea de lo que había pasado. Sin embargo, el papá de Alex, Rick Lafferty, siguió buscando. I made up some flyers, posters, missing child posters. I was putting them everywhere. Finalmente, en el 2022, hubo una respuesta. Mientras se encontraba en un centro de cuidados, Webb le dijo a la policía de que había matado a la madre y a la hija en su casa, donde vivían en ese momento. Después de que desapareciera parte de su dinero, culpó a Susan, lo que provocó un tiroteo mortal. Luego acabó con la vida de Alex, que había presenciado el crimen. Los investigadores examinaron la casa y encontraron una bala en la pared del dormitorio de Alex. The confession aligned with exactly the investigative efforts and the evidence collected. Poco después de la muerte de Webb, en el 2024, los cuerpos de Alex y Susan fueron encontrados enterrados en su casa. Just never give it up. Never. Because someone's going to listen. Eventually, someone will listen. Theodore John Conrad. En el 2021, la muerte de Thomas Randall estaba cerca debido a su cáncer de pulmón. Poco después de una sesión de quimioterapia, decidió contarle la verdad a su hija. Mom, Dad, and I were in the living room watching NCIS, and he just sort of out of the blue calmly said, well, ladies, just in case something comes up after I pass, I just need to let you know that I changed my name when I moved here. Admitió que su verdadero nombre era Theodore John Conrad y que había estado huyendo desde 1969. Ese año había robado $215,000, alrededor de $1.9 millones actuales, del banco en el que estaba en Cleveland, Ohio, y luego se había fugado. On the Friday before his 20th birthday, he simply filled a bag full of cash and walked away, never to be seen again. El alguacil federal John K. Elliott y su hijo Peter, que se hicieron cargo del caso, pasaron años buscando a Randall. Tras su muerte en el 2021, Peter recibió un aviso sobre su obituario y ató cabos. La familia admitió que sabía de la confesión, pero no enfrentaron cargos penales por no revelarla. I just assumed that since I had no secrets from him, he wouldn't have any from me. James Washington. En el 2009, mientras cumplía una condena de 15 años por intento de asesinato, Washington sufrió un ataque al corazón que lo llevó al hospital. And he just kind of, as best he could, motioned for me and asked me to come here, I got something to tell you. Creyendo que su vida estaba llegando a su fin, llamó al guardia de prisión James Tomlinson y le confesó el asesinato de Joyce Goodener en 1995, cuyo cuerpo fue encontrado en una casa abandonada en Nashville, Tennessee. En ese momento no había pruebas físicas que relacionaran a nadie con el crimen. Desafortunadamente para Washington, sobrevivió a su crisis médica y fue acusado del asesinato de Goodener. All of a sudden I just get this phone call and they said, we think we found him. Washington alegó que la medicina que le administraron en el hospital lo orilló a hacer una confesión falsa. He was scared, but you took her life. Did you think she was scared? Sin embargo, no le creyeron y fue declarado culpable del asesinato de Goodener en el 2012, lo que le valió una cadena perpetua. Naaman Diller. En 1983, el Museo L.A. Mayor de Arte Islámico de Jerusalén sufrió un robo. Después de estudiar el lugar, memorizar las rutas de los guardias y aprovechar una alarma rota, el ladrón se llevó 106 relojes, incluido el legendario reloj Marie Antoinette de Abraham Louis Breguet, valorado en más de $30 millones. A pesar de la recompensa de $2 millones por cualquier información, los objetos no volvieron a aparecer. Sin embargo, en el 2006, eso cambió cuando Neely Shamrat aceptó venderle algunos de los objetos al museo por unos $40,000. Tras filtrarse la noticia del acuerdo, la policía inició una investigación. Poco antes de que su esposo Diller falleciera en el 2004, le confesó a Shamrat que había robado el museo. I heard things about his pet. I have fallen in love with him.
fue condenada a libertad condicional y a realizar servicios comunitarios por haberlo mantenido en secreto. Otis Toole. En 1981, Adam Walsh desapareció de unos almacenes en Hollywood, Florida. Police are so frustrated. Nobody's really come forth, and the clues that we have haven't come up with anything substantial. Mientras los medios de comunicación se congregaban en la zona para dar a conocer la búsqueda, tras 2 semanas encontraron los restos de Adam. Durante décadas no se supo nada del asesino. El padre de Adam, John, se convirtió en activista contra el crimen y presentó el programa America's Most Wanted. Good evening from Washington, D.C. It's Sunday, April 15th, and I'm John Walsh. Una persona relacionada con el asesinato de Adam fue Toole, quien lo confesó en múltiples ocasiones. Sin embargo, siempre se retractaba. En 1984 fue declarado culpable de varios otros asesinatos, lo que le valió una cadena perpetua, y durante ese periodo admitió haber cometido más asesinatos. En 1996, justo antes de morir, la sobrina de Toole declaró que le había confesado el asesinato de Adam. A pesar de esto, no fue sino hasta el 2008 cuando la policía concluyó que era el responsable y cerró el caso. Police say the circumstantial evidence is overwhelming. This is a day that's long overdue. It truly is. Sharon Diane Crawford Smith. En el 2008, Smith se acercaba al final de su vida con una enfermedad terminal. Con su tiempo agotándose, decidió revelar un secreto que había guardado durante décadas. So Diane, are you finally ready to tell us what happened that night? I don't want anybody to hear this. I want everybody out. En 1967, Smith trabajaba en la heladería High's Ice Cream en Staunton, Virginia. Después de que sus compañeros de trabajo Constance Smuts Heavener y Caroline Heavener Perry se burlaran de ella por ser lesbiana, las mató a tiros y robó dinero de la caja registradora. Oh, I just kind of had it with everybody, everything, my whole life. Nadie fue condenado por el caso. Smith también afirmó que el detective principal, David Bocock, sabía lo que había hecho y que había escondido el arma para encubrir el crimen. Sin embargo, él falleció en el 2006. Un mes después de ser acusada del doble asesinato, Smith falleció. Stanton, Virginia's greatest mystery has finally been solved. Geraldine Kelly. Durante más de una década, los 2 hijos de Kelly creyeron que su padre, John, había abandonado a la familia y había fallecido en un accidente automovilístico. Sin embargo, en el 2004, poco antes de sucumbir al cáncer, ella finalmente les contó la verdad. When it was clear that her days were numbered, Jerry called her daughter to her bedside. Cuando ambos trabajaban como gerentes internos en un motel de California, peleaban con frecuencia, lo que según se sabe presenciaban sus hijos, que más tarde se distanciaron de ellos. La violencia provocó que Kelly matara a tiros a John alrededor de 1992, antes de llevar a cabo su engaño. Jerry said she had finally had enough. Luego colocó su cuerpo en un congelador e incluso se lo llevó con ella cuando se mudó de California a Somerville, Massachusetts. La policía investigó y encontró los restos de John todavía en el congelador. Harvey Richardson. En el 2008, unos decoradores se encontraban en la casa de Richardson en Aspul, Inglaterra, para limpiar tras su fallecimiento. Sin embargo, encontraron una cartera que contenía un sobre con la etiqueta Private and confidential. Dentro había una confesión de 9 páginas en la que Richardson admitía haberle quitado la vida a Lorraine Jacob en Liverpool en 1970. El sobre también contenía un recorte de periódicos sobre el caso. En el 2009, después de que el ADN de Richardson coincidiera con las pruebas del caso de Jacob, la policía confirmó que si estuviera vivo habría sido acusado de su asesinato antes de cerrar el caso. El sobre también contenía un recorte sobre el asesinato sin resolver de Jacqueline Ansel Lamb en 1970. Sin embargo, ninguna confesión o prueba lo vinculó con ese crimen. Paul Michael Stephanie. En 1997, mientras cumplía una condena de 58 años por el asesinato de Barbara Simmons y el intento de asesinato de Denise Williams, Stephanie, más conocido como el asesino de la voz llorosa por las llamadas telefónicas que les hacía a la policía, fue diagnosticado con cáncer terminal. Entonces decidió confesar más asesinatos y agresiones que había cometido en Minnesota y Wisconsin.
Además de confirmar que era responsable de los crímenes por los que ya había sido condenado, en 1980 Stephanie agredió gravemente a Karen Potak. En 1981 le quitó la vida a Kimberly Compton. Aunque era sospechoso de estos asesinatos debido a las llamadas telefónicas, Stephanie también confirmó que había matado a Kathy Greening en 1982, con quien no tenía ninguna relación. En 1998 murió a causa de su enfermedad. Don't talk, just listen. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. ¿Estás listo? Vayamos al final. Satoshi Kirishima. En 1975, como parte del grupo extremista Frente Armado Antijaponés de Asia Oriental, Kirishima participó en una serie de atentados con bombas en Japón. Poco después, el grupo fue objeto de una redada policial que se saldó con varias detenciones. Sin embargo, Kirishima desapareció y se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país. En el 2024, Hiroshi Uchida estaba recibiendo tratamiento por un cáncer terminal en un hospital. Al ver que su vida se acercaba a su fin, le dijo al personal que quería pasar el tiempo que le quedaba sin vivir bajo su seudónimo, sino con su nombre real, Kirishima. La policía lo arrestó y le tomó una muestra de ADN para comprobar sus afirmaciones. Aunque la prueba para comparar su muestra con la de sus familiares confirmó que era él, falleció antes de que se completara. ¿Qué otras confesiones en el hecho de muerte que resolvieron crímenes no pusimos en este video? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.